Bienvenidas al podcast de Chica Verdadera para ti, mamá. Juntas aprenderemos y disfrutaremos con conversaciones sobre cómo guiar a tus hijas basadas en la palabra de Dios, porque la lucha es real, pero ¿sabes qué? No estás sola. Soy Marlene Luna y hoy junto a Ibeliz estaremos compartiendo un poco sobre este tema. ¿Deseas que tu hija conozca tu historia? Pero quizás no te sientes un poco segura de cuánto debes compartir. O quizás cargas con un poco de culpa, de vergüenza sobre cosas de tu pasado y no sabes cómo hacerlo. Así que comencemos. Hola Ibe, bienvenida. Hola nuevamente. Marlene. Ibe, ¿qué piensas si iniciamos este episodio compartiendo con nuestras madres que nos están viendo o escuchando cuál fue un recuerdo del pasado o historia que compartiste con tu hija en algún momento que fue emocionante para ti compartirlo? Bueno, yo creo que la historia más emocionante que yo le he contado a mis hijos, a ambos, es cómo conocí a su papá. El proceso de nosotros enamorarnos, cómo Dios hizo que pudiéramos encontrarnos y empezar esta aventura maravillosa que nosotros hemos estado viviendo como familia y como pareja. Creo que ese ha sido el punto más emocionante de mi historia. Y uno lo disfruta cuando uno cuenta esa Sí. historia. Mis hijas disfrutan escuchar esa historia Sí, también. sí. Y una de las que también ellas disfrutan es cuando yo le cuento las experiencias de misiones que yo tuve en Perú, en el norte de África, cuando le cuento las cosas que comí, cuando le cuento cómo Dios proveyó para yo poder hacer esos viajes, la forma en que el Señor nos utilizó para poder bendecir a las personas que estaban ahí. Ajá. Y todo eso. Ella lo disfrutan y dice, mami, ¿qué más? ¿Y qué más pasó? ¿Y qué hiciste cuando se presentó tal situación? Es muy motivante cuando nosotros podemos contar a nuestros hijos nuestra historia. Pero hay parte de nuestra historia que muchas veces se nos hace muy difícil contar. Ay. ¿Te ha pasado algo así? Sí, me pasó una vez. Yo estaba haciendo el libro de las 8 citas de Chica Verdadera que nosotros tenemos. Y mientras hacía esa cita, en un momento dado, una de las citas, pues te motiva a tener un tipo de conversación más íntima con tu hija. Y yo me acuerdo que cuando estábamos en ese tema, una de las preguntas que me hizo mi hija fue acerca de si yo tuve otros novios antes que su papá y si hice cosas indebidas y cosas así. Y yo tenía tanta vergüenza porque todo ese tiempo, mi hija tenía apenas como 12 años cuando hicimos esto. Y todo ese tiempo yo había como mostrado a mi hija como esa parte chula de mí, de mi noviazgo con su papá y toda esa parte, pero no había podido como compartir esa parte de mi adolescencia donde realmente las cosas no estaban tan bien y donde yo empecé a tener esta relación de noviazgo muy jovencita y también hice cosas que no debía estar haciendo. Entonces, eso fue un momento para mí muy vergonzoso porque yo decía, ¿y si ahora mi hija piensa mal de mí? O después un día empieza también a enamorarse y me dice, pero tú te enamoraste a esa edad. Entonces, ¿sabes? Como uno piensa todo ese tipo de cosas y por eso a veces tendemos como a esconder un poco porque tenemos ese temor. Sin embargo, fue tan bueno porque ella pudo ver el proceso mío de Dios redimirme. De hecho, en ese proceso a los 16 años es que Dios me alcanza. Entonces eso me dio como ese camino y esa oportunidad de poder compartir qué Dios hizo conmigo a pesar de que en ese tiempo tomé decisiones equivocadas. Yo diría que a mí me pasa igual. O sea, cuando tengo que hablar con ellas temas de cosas, decisiones que yo tomé incorrectas o una vez yo dije una mentira o dije tal cosa. Cuando tengo que abrir mi corazón en cuanto a eso me da una vergüenza. Pero también, así como tú mencionas, me he dado cuenta que cuando abro mi corazón en cuanto a esas cosas, es como si Dios, yo digo que a través de ella, es como que me miran con gracia, me aman más. Y es como
yo diría que es como Dios mostrándome su gracia y su misericordia. Cuando nosotras hablamos, confesamos, contamos nuestra historia, hay sanidad y Dios sigue obrando en nuestros corazones, pero también podemos edificar a los demás, porque de esas cosas del pasado fue de donde Dios me sacó. Exacto. Y cómo Él me redimió. Entonces, ella ver eso es como que, oh, pero mira, mamá no es perfecta. Ajá. Mamá también cometió errores cuando era pequeña o a mi edad y así. Y como, pero hay esperanza. Así es. Entonces, cuéntanos qué traes hoy para nuestro snack espiritual. Yo sé que hay una sorpresita por ahí. Sí, hay una sorpresita. Pues para iniciar, el verso que vamos a estar utilizando hoy en nuestro snack espiritual es el Salmo 145:4, que dice: cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. En este verso podemos resaltar dos palabras para mí que son las más importantes. Primero, dice que celebrará, y la segunda dice que proclamará. Nosotros como padres estamos llamados a compartir con las próximas generaciones las obras y las proezas que Dios ha hecho con nosotras, con nuestra vida, con nuestra historia, cómo Él se ha manifestado a nosotros, no solamente en cosas chéveres, buenas y emocionantes, sino también en esas áreas de nuestra vida donde hemos necesitado esa redención de Dios. Y cuando la palabra dice celebrar o proclamar, está hablando de divulgarlo, decirlo sin miedo, sin vergüenza. No hay vergüenza en una historia que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Amén. Y eso me acuerda que en Apocalipsis 12:11 hay una palabra tan maravillosa, un verso que es uno de mis preferidos, y dice que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Fíjate que el contar nuestro testimonio a nuestras generaciones, a nuestros hijos, nos ayuda a vencer al enemigo. El testimonio es algo poderoso que nadie nos puede refutar, incluyendo a veces hay personas que ni creen en Dios. Perfecto, no creas en Dios, pero yo te voy a contar lo que Dios, ese Dios al que tú no crees, ha hecho en mi vida, y no te lo pueden refutar porque fue tu experiencia, es tu testimonio. Así que el testimonio es algo tan poderoso que necesitamos poder compartirlo con nuestros hijos. Como madre me he dado cuenta que cuanto más transparente soy compartiendo el testimonio de mi vida, mis historias, mis luchas, las maneras en las que Dios me ayuda y muestro mi vulnerabilidad, más me conecto. En el podcast del mes pasado estábamos tratando de ver cómo me conecto con mi hijo, cómo puedo conocer a mis hijos. Esto es una manera también de podernos conectar, de hacer que ellos nos conozcan y que ellos también puedan expresar para nosotros podernos conocer. Entonces, hoy, Marlene, tenemos algo diferente, y es que vamos a tener una invitada, pero la vamos a tener vía telefónica. Esta es una madre que va a compartir su experiencia de cómo fue su momento cuando a ella le tocó compartir esa historia de libertad, como nosotros le decimos en nuestros estudios virtuales, a esos momentos donde el Espíritu de Dios nos transforma y nos redime, esas historias, ¿verdad?, de libertad. ¿Cómo fue para ella compartir esta historia? Ella es de nacionalidad colombiana, se llama Catalina de la Torre, y es mamá, en este caso, en vez de ser mamá de una chica, es mamá de un varón que ya es todo un adolescente. Pero algo tan importante que yo quiero traer hoy, por eso me emociona esta historia, es porque ella ha sido una mamá soltera. Ella, a diferencia quizás de Marlene y de mí, de muchas de ustedes, no ha tenido un compañero para criar a ese hijo varón. Sin embargo, a ella le ha tocado este desafío. Y quizás tú, que estás escuchándonos, también estás teniendo este desafío. Entonces, vamos a llamar a Catalina y vamos a ver. Ya yo la tengo aquí en línea. Oh, qué bueno. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola Marlene, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Aquí estamos listas para escuchar tu historia y lo que Dios ha hecho.
Qué bueno. en tu vida. Pues Catalina, ¿me oyes bien? Hola, Ibe. Ajá. Qué bueno. Tenemos algunas preguntas para ti, ¿ok? Que nos gustaría que compartas. Y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿hace cuánto tiempo conoces al Señor y cómo llegaste a Cristo? Gracias por la invitación, Ibe y Marlene. Bueno, pues hace 15 años que conozco al Señor y pues llegué a los caminos del Señor cuando estaba embarazada de 4 meses de mi hijo. Acababa de terminar la relación con el papá de mi hijo y bueno, pues en medio de este vacío y bueno, no era el plan, ¿verdad? Ser madre soltera, porque nos íbamos a casar y todo esto. Entonces, pues en medio de este vacío y oscuridad y estar sin rumbo, pues mi tía, una prima, me presentaron al Señor y literalmente sin pensarlo entregué mi vida y bueno, a partir de ahí pues empezó una nueva historia en mi vida. Qué bueno, Catalina. Me encanta. Una de las cosas que más me encanta es porque sabemos que algunas de las madres que nos escuchan, no todas, quizás están casadas y quizás es difícil para ellas a veces tener que manejar ciertas situaciones con sus hijos. Pero entonces, mira, Catalina, aquí estamos hablando sobre la importancia de contar nuestras historias a nuestros hijos. En el caso tuyo, tú tienes 2 desafíos. Número 1, que era un varón. No es lo mismo contarle tu historia a tu hija, quizás que es igual que tú, como en términos de su género, sino que te tocó contarle tu historia a tu hijo. Entonces, yo quiero que nos compartas qué edad tenía tu hijo cuando tuviste que contarle tu historia. ¿Cómo supiste que era el momento de compartir esa historia y cuál fue esa historia que te tocó contarle a tu hijo? Antes de todo, pasó que una vez en una conferencia de este ministerio, Chica Verdadera, estaba yo compartiendo mi testimonio y no me había dado cuenta. Ese día el Señor trató conmigo de que yo no me había dado cuenta que yo había ocultado una parte muy importante de mi historia y que la había puesto como bajo la manga y como bajo el tapete. Y yo misma no había identificado eso hasta ese momento que lo empiezo a compartir y me sorprende. Y es que antes de conocer al Señor, antes incluso de conocer al papá de mi hijo, yo había tenido diferentes relaciones en medio de una vida, ¿verdad?, descontrolada, sin límites, pensando que yo tenía el control de mi vida. Y pues a raíz de esto, yo practiqué el aborto. Para mí eso fue algo muy difícil de tratar, aún sin conocer el Señor y aún sin tener temor del Señor, todas las decisiones y todo lo que implicó esto. Pero aún llegando a los caminos del Señor fue algo que lo dejé como escondido, algo que tenía muy guardado y ni siquiera me di cuenta después. Entonces lo empecé a tratar, el Señor empezó a tratar esto en mi vida. Esto representaba una vergüenza en mi vida, ¿verdad? Y un temor también. Entonces, al tratar todo esto en la historia de mi hijo, en contarle las cosas a mi hijo, eso empecé a darme cuenta cómo ese proceso no había terminado. Yo no me había dado cuenta de que realmente el Señor a mí me había perdonado, de que yo no me había perdonado y no había entendido el perdón del Señor tampoco. Entonces, cuando empecé a entregarle de verdad todo esto al Señor, el Señor empezó a tratar conmigo en mi vida esto. Empecé a liberarme de esto y a sentir la redención en medio de lo que eso representaba para mí. Pero cuando empezó el tema, hace un tiempo, mi hijo estudió en un colegio cristiano y empezó el tema sobre el aborto. Y pues una de las cosas es que para mí los testimonios de personas son muy importantes y para mí han sido de mucha bendición. Y el yo no poder
yo aquí en casa compartirle esto a mi hijo desde mi punto de vista y desde mi lado, ¿verdad? Me empezó a inquietar muchísimo. También yo había tenido la oportunidad de dar mi testimonio a adolescentes y esa parte la obvié porque precisamente yo no se la había contado a mi hijo y empecé a trabajar eso, empecé a contarlo, empecé con personas íntimas y cercanas, mentoría y consejería. Y pues empecé a orar para saber cuándo era el momento indicado para contárselo y pues finalmente estuve lista y pues pude compartirlo con él. Aunque no fue fácil, ¿verdad? El proceso fue muy largo y pues yo pensé que eso ya estaba resuelto, pero no. Y entonces, pues bueno, llegó el día de hacerlo y pues fue de mucha bendición. Cata, ¿y cómo tú te sentiste antes, durante y luego de hacerlo? De hablar con tu hijo. Pues sí, pues antes muchísima vergüenza. Era algo que yo no había experimentado con nadie, compartiéndolo. Claro, en el momento que descubrí que eso estaba allí sin trabajar también, pero y sacarlo por primera vez, exponerlo por primera vez, pero en el momento ya de contárselo a él sentía muchísima vergüenza y un temor que en la oración me di cuenta que ese temor no venía del Señor y pues eso me motivó a, verdad, que ese, porque yo creé me crearon en mí muchas inseguridades al no contárselo, pero la vergüenza de contárselo. Entonces, las inseguridades eran, yo no quiero darle ventaja al enemigo en esto. Entonces, por la bendición que le va a generar, le puede generar a mi hijo, ¿verdad? El saberlo de mi parte. Entonces, cuando lo hice, fue durante el momento, pues fue en medio de muchas lágrimas, llorando, pero porque yo tenía hasta temor de la mirada de él, aún conociendo el corazón de mi hijo, yo tenía temor hasta de eso. Y sabiendo de que él no iba a ser duro conmigo, ¿no? Pensándolo, pero cuando ya lo estaba haciendo y veo como literalmente pues como vi al Señor con él y eso empezó a ser muy liberador, como que lo que faltaba empezó a salir y pues después de eso fue de mucha bendición. Él me dijo, ese pecado quedó en el pasado, mami, porque pues ya él es un niño, ¿verdad? Creció en los caminos del Señor y tiene 14 años. Y cuando me dice, ese pecado quedó en el pasado, mami, el Señor te perdonó. Y está en el fondo del mar, eso es tu pasado, eso no tienes que preocuparte de eso conmigo. Entonces, qué bueno. Wow. Qué bueno, Cata. Para mí, y hablamos más, ¿verdad? Pero fue tan intenso, tan íntimo ese momento que pues como no podría como contarlo completamente, parafrasearlo, pero fue muy intenso y muy lindo, de mucha bendición, donde para nada me arrepiento, porque sé la bendición también que representa para él y que va a representar, bueno, como ahora poder contarlo por primera vez en público, porque yo nunca lo he contado en público, ni siquiera a las adolescentes con las que trabajo. Qué bueno. Y pues bueno, es una bendición poder hacerlo gracias a eso, que era lo que faltaba, porque me sentía como con un tape en la boca cada vez que leía algo acerca del tema del aborto o de alguien expresándolo. Yo estaba con un tape en mi boca por eso mismo, porque si no se lo he hecho a mi hijo, ¿cómo yo voy a hablar de esto? Exacto. Entonces, sí, fue muy liberador, tanto para mí como mujer y como madre. Pues, Cata, como muchas hija también.
Muchas, pero muchas gracias por compartir tu historia. Y para las madres que nos están escuchando, es la primera vez que Cata, así como públicamente a tantas personas que hoy día van a escuchar su testimonio, ella lo está compartiendo. Obviamente ya su hijo lo conoce y las personas más íntimas y más cercanas de ella, pero qué bueno es que ella pudo hacer esto y el Señor la ayudó. Todo el tiempo ya he estado mencionando y Dios me ayudaba y Dios en mi proceso. Pues Catalina, muchas gracias por compartir tu historia y que el Señor te bendiga. Bye. Bendiciones. Entonces, queridas madres, qué maravillosa esta historia, ¿ok? Así que, a pesar de que nuestra historia puede ser quizás diferente a la de Catalina, todas tenemos una historia de redención que muestra el poder maravilloso de Dios. Y puesto que todas somos llamadas a compartir nuestra historia, nosotras queremos también, para finalizar, resaltar algunas lecciones importantes que podemos sacar de esta historia que acaba de compartirnos Catalina. Y lo primero es que debemos contar a nuestros hijos nuestra historia poco a poco. Ella fue explicando que ella fue poquito a poquito a los 6 años, después de acuerdo a la capacidad de nuestros hijos. O sea, tú no vas a contar una historia tan fuerte de tu pasado a un niño pequeñito que todavía quizás no te va a entender, sino que debemos irlo haciendo de acuerdo a la comprensión y la capacidad de cada niño. Y también es fundamental que ellos escuchen nuestra historia de nuestra propia boca y no de otras personas. Así es. El compartir nuestra historia nos conecta a nuestros hijos y a nosotros con ellos y nos ayuda a relacionarnos mejor y entendernos. Ella compartió que a raíz de eso su hijo le dijo: mira, mami, eso es tu pasado. Eso no es nada de que yo te voy a acusar, ¿sabe? Eso le ayudó a conectarse. Y ella mencionó que ella sentía vergüenza antes de decirle. Ese sentimiento de vergüenza a veces podemos sentirlo, pero no debemos sentir vergüenza de lo que Dios hizo y sigue haciendo en nosotras. Así que pidámosle al Señor que nos ayude en ese proceso. También nuestro testimonio es poderoso para mostrar a nuestros hijos a un Dios poderoso que puede restaurar y redimir nuestras vidas del pecado de este mundo y le brinda a ellos esperanza, porque saben que si Dios nos redimió a nosotros, también lo va a hacer con ellos. Así que contar tu testimonio es esperanza para tus hijos. Así es, y nuestro testimonio no se trata solamente de enumerar todas las cosas que hemos hecho y atravesado. Se trata de lo que Dios ha hecho y cómo Él ha utilizado esas experiencias para entonces mostrar su poder y su bondad. Así que, querida madre, comparte tu historia y que brille Cristo a los ojos de tus hijos. Tus hijos necesitan escuchar esa historia. Así que miremos nuestro corazón en este momento y preguntémosles a Dios: ¿qué necesita saber mi hija sobre mi historia en este momento? Quizás tu hija es pequeñita, quizás tu hija ya es una preadolescente. ¿Qué cosa de tu historia es importante que comiences a compartir con tu hija? ¿Hay alguna situación que tu hija puede estar atravesando? Pregúntale al Señor y que quizás tu historia la pueda motivar, animar, ayudarla, ¿ok? ¿Qué parte de tu historia es importante? ¿Hay algún área de vergüenza que todavía sientes, como le pasaba a Catalina, que tuvo que ir mucho a la presencia del Señor a entregar eso? La Biblia dice que nadie puede acusarte, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos juntas a Dios para que nos dé un corazón valiente y podamos contar nuestra historia a nuestros hijos y a nuestras generaciones? Tú puedes orar por nosotros, Marlene. Sí, y Belicy, quería añadir, si estás pasando por un momento de tu historia donde todavía entiendes que no has sido sanado y que no has sido restaurado por el Señor, busca ayuda. Busca ayuda en tu iglesia, busca una hermana piadosa que pueda guiarte, un consejero. También, si necesitas ir a un psicólogo, puedes hacerlo también. El Señor ha puesto muchas herramientas que pueden ayudarte a sanar para que puedas contar tu historia. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de contar nuestra historia, Señor, por tu redención en nuestras vidas, porque tú nos das la oportunidad de abrir nuestro corazón, Señor, con nuestros hijos, Señor. Permítenos, danos gracia, danos favor cuando vayamos a hacerlo.
sobre todo danos sabiduría para saber cómo hacerlo, y aún que sintamos quizás vergüenza en esos momentos o temor o vengan pensamientos que nos traigan tribulación, Señor, permítenos mantenernos enfocados, Señor, en lo que tú ya hiciste en nuestras vidas y que podamos apuntar a nuestros hijos a ti, Señor, que cuando ellos escuchen nuestro testimonio puedan encontrar esperanza en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, en Chica Verdadera ustedes saben que nosotros queremos proveerles de herramientas que les ayuden a fortalecer la relación con sus hijas y acercarse más y más a Jesús. Este ministerio se sustenta a través de sus oraciones y de su aporte de donación. Así que te animamos a orar y a donar hoy. Tu apoyo para nosotros es muy, muy importante. Y ya hemos llegado al final de nuestro episodio. Acompáñanos el próximo mes, donde estaremos abordando el tema que preocupa a muchas mamás: cómo hablar de tus hijos sobre el tema de la ideología del género.